Nosotros quisiéramos hoy comenzar nuestra reflexión cristológica hablando naturalmente del punto de partida de la cristología, que es la fe en la encarnación. La encarnación, que nos dice que el Hijo de Dios verdaderamente se hizo hombre, no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida de la cristología. Decimos punto de partida en el sentido fuerte, porque no es que nosotros podamos, ya sea a través de estudios históricos o a través de la reflexión racional, llegar a probar la encarnación, sino que la encarnación es nuestro punto de partida. Desde ella comenzamos nuestra reflexión. Indudablemente que el estudio histórico de la persona de Jesús es sumamente útil, nos puede aportar muchos elementos, nos puede mostrar que nuestra fe en la encarnación está en continuidad con la fe de los primeros discípulos, nos puede mostrar cuáles eran los alcances de ciertas palabras de Jesús, de qué manera sus primeros seguidores comprendieron su identidad, pero no podemos pretender de que a través de un estudio histórico uno pueda llegar a probar, a demostrar la encarnación. Asimismo, la filosofía y la razón nos ayudan mucho para comprender los alcances de la encarnación, para comprender de que, de algún modo, la encarnación no es algo irracional, pero indudablemente que la fe en la encarnación no puede pretender ser la deducción lógica, la conclusión lógica de una cierta cantidad de postulados filosóficos. La filosofía nos puede mostrar su alcance, puede permitirnos, y de hecho nos permite profundizar mucho más en aquello que creemos, pero la encarnación, decimos, es un punto de partida y no la conclusión de un razonamiento, ni tampoco la conclusión de un estudio histórico. Por eso nosotros decimos, partimos de la encarnación, partimos de la convicción de que el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo verdaderamente hombre, el que es verdaderamente Hijo de Dios. Y por lo tanto nosotros podríamos decir que los elementos fundamentales de la encarnación son tres: que Jesucristo es verdadero Dios, que Jesucristo es verdadero hombre y que Jesucristo es verdaderamente uno. Estos tres elementos configuran, podríamos decir, el esquema fundamental de la encarnación. Que Jesucristo es verdaderamente Dios. Si falta alguno de estos elementos, la fe en la encarnación se destruye. O sea, si aquel que se encarna no es verdaderamente divino, entonces es una criatura y no se ha producido la encarnación tal como la comprendemos. Si aquel que se encarna, ¿no es cierto?, no es verdaderamente hombre, sino que un personaje divino, un semidios o algo así, ¿no es cierto?, tampoco nosotros podemos afirmar de que se está realizando la encarnación, porque la encarnación implica la unidad entre Dios y el hombre. Es tan grave que falte la divinidad como que falte la humanidad en Cristo. Y a la vez, humanidad y divinidad deben estar unidas en un único sujeto, porque también existe la posibilidad, históricamente ha ocurrido así, que una persona pueda llegar a pensar de que se afirma lo divino en Cristo, se afirma lo humano en Cristo, pero lo divino y lo humano verdaderamente no coinciden en un único sujeto, sino que de una u otra forma cada uno de ellos tiene una autonomía propia. Por eso nosotros decimos verdadera divinidad, verdadera humanidad y unidad del sujeto son los elementos fundamentales de la encarnación. Ahora bien, con cada uno de estos elementos, si nosotros recorremos la historia de la reflexión cristológica, o si simplemente nosotros somos atentos a nuestras propias convicciones y a las convicciones de fe de tantas personas que nos rodean, nosotros podemos decir de que cada uno de estos elementos ha sido problemático. Es decir, hay dificultades para aceptar la divinidad, dificultades para aceptar la humanidad y dificultades para aceptar la unidad de Cristo. Y por ello mismo, si nosotros vamos recorriendo así ordenadamente estos tres elementos, ¿qué es lo que podríamos decir? Ya desde muy antiguo hubo grupos cristianos que no aceptaron la divinidad de Jesús. En ambiente judeo-cristiano, en los primeros siglos, hubo grupos que
concebían a Jesucristo como un profeta. Leían el Evangelio, lo meditaban, lo leían en la liturgia, pero no consideraban que Jesucristo fuera verdaderamente divino. Para ellos Cristo era como un profeta, el más grande de los profetas, el último de los profetas, pero en definitiva no era Dios. Jesucristo era un hombre inspirado, un hombre movido por el Espíritu Santo, pero solamente eso, sin que pudiéramos ir más allá y afirmar la verdadera divinidad. Este tipo de tendencias, naturalmente, que hasta el día de hoy están presentes. Es fácil encontrar quienes dicen, sí, yo sigo a Jesús, me interesa Jesús, me gusta el discurso de Jesús, es un hombre inspirado por Dios, pero no puedo aceptar su divinidad. Está la dificultad, ¿no es cierto?, para aceptar la divinidad de Jesús. Pero a la vez también tenemos la dificultad contraria, y esa a lo largo de toda la historia de la cristología y hasta el día de hoy también está presente. Muy antiguo, ya en las cartas del apóstol Juan, nosotros nos encontramos con datos de algunos cristianos que aceptaban a Jesucristo como un personaje divino, pero precisamente para afirmar su divinidad negaban que hubiese venido en carne. Y por ello mismo negaban la realidad de la humanidad de Jesús. Esa tendencia, ¿no es cierto?, se prolongó particularmente en el gnosticismo y en los ambientes griegos, de una afirmación real de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es un personaje divino para ellos, pero no es un personaje humano, porque la materia y la humanidad son vistas como algo que debe menospreciarse y por lo tanto que no se puede unir con la divinidad. Ahora uno dirá, hoy es más difícil encontrar este tipo de cristianos. Es más difícil aparentemente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos en la divinidad de Jesús, aceptamos su humanidad, pero no tomamos en serio la humanidad. ¿Qué es lo que nos pasa? Para que nosotros podamos afirmar que Cristo es un personaje verdaderamente divino, sentimos de alguna manera la necesidad de diluir o de desconocer su verdadera humanidad. Y por lo tanto nos queda un personaje divino con una apariencia humana, eso también incluso en la iconografía se puede apreciar, pero un personaje divino que realmente no ha asumido verdaderamente la humanidad. Y ahí está también históricamente verificada, ¿no es cierto?, una tercera dificultad que sería una solución de aceptar la divinidad, aceptar la humanidad, pero no integrar verdaderamente en un único sujeto humanidad y divinidad. Es lo que se ha llamado la cristología divisiva, y su máximo representante en la antigüedad fue el patriarca de Constantinopla, Nestorio. ¿Él qué es lo que pensaba? Él quería afirmar realmente la humanidad de Jesús y aceptaba plenamente su divinidad. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Decía que en el hombre Jesús, de alguna manera, el Hijo de Dios se hacía presente. Y por lo tanto, los milagros los hacía el Hijo de Dios y los sufrimientos y la pasión los sufría el Hijo del Hombre, es decir, Jesús de Nazaret. De esa manera, él pensaba que podía mantener humanidad y divinidad, pero no lograba unir verdaderamente en un único sujeto. Y de esa manera, la encarnación no se verifica, porque lo humano y lo divino no se toca, sino que se mantiene separado cada uno en su propio ámbito. Ahora nosotros nos podríamos hacer una pregunta: ¿por qué tantas dificultades para aceptar la encarnación? ¿Por qué esta dificultad para aceptar la encarnación? Históricamente la vemos y hasta el día de hoy nosotros podemos comprobarla de una manera muy simple. Cuando uno habla de que Jesucristo es verdadero Dios, alguien dice, sí, pero es verdadero hombre también. Y si uno insiste en la humanidad de Jesús, alguien dice, sí, pero es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cuál es nuestro problema aquí? Es que entre divinidad y humanidad sentimos la necesidad de poner un pero. Es divino, pero es humano. Es humano, pero es divino. Y por ello nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué tenemos que poner un pero, un adversativo, entre divinidad y humanidad? Ese es el punto fundamental que nosotros quisiéramos reflexionar. Es decir, ¿qué idea
de Dios tenemos y qué idea de hombre tenemos que nos cuesta poder integrarlas en un único sujeto. ¿El problema cuál es? Que nuestra mentalidad no está suficientemente tocada, impactada, corregida, ampliada, enriquecida por la encarnación. Y por lo tanto seguimos de alguna manera funcionando con una idea de Dios como era la idea de Dios de la filosofía griega del inicio de nuestra era. Y una idea de hombre que nos proviene de la experiencia, que nos proviene de la historia, que nos proviene de la ciencia, pero que no está totalmente iluminado, rectificado, ampliado, corregido por la fe en la encarnación. Es decir, nosotros tenemos una idea de Dios que de alguna manera la sentimos incompatible con el hombre. Y tenemos una idea de hombre que de la misma manera la sentimos de alguna manera incompatible con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Para que Jesucristo sea verdaderamente hombre, tenemos que de alguna manera sentimos la necesidad de negar su divinidad. O para afirmar plenamente su divinidad, de alguna manera tendemos a diluir su verdadera humanidad. Y ese problema es el que nosotros quisiéramos iluminar, no a través de una reflexión externa, sino que a partir de la encarnación. ¿Qué es lo que nos enseña la encarnación? Que Dios y el hombre coinciden verdaderamente en un único sujeto. Dios y el hombre coinciden verdaderamente en un único sujeto. ¿Qué nos dice eso? Eso nos enseña de que entre Dios y el hombre no hay contradicción. Si nosotros pensáramos que Dios es lo contrario del hombre, entonces no podemos aceptar la encarnación. Y al contrario, si aceptamos la encarnación, no podemos decir que Dios sea lo contrario del hombre. Nosotros decimos que para que algo sea bien divino, debería ser poco humano. O al contrario, ¿no es cierto?, para que algo sea muy humano, ¿no es cierto?, debe ser poco divino. Nos parece que para vivir la vida de manera muy humana, tenemos que dejar a Dios de lado. Y al contrario, ¿no es cierto?, también nos podría pasar que si decimos, no, yo quisiera verdaderamente ser muy cristiano, y por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Voy a rechazar todo lo que es humano. Estas dos afirmaciones, ¿no es cierto?, son de una gravedad muy grande, provocan un daño muy grande en nuestra fe. ¿Por qué? Porque no logramos comprender que nuestra vida humana está llamada a ser cristiana y que esta doctrina de los dos caminos no es entre lo humano y lo divino, sino que es entre el bien y el mal, entre la humanidad vivida plenamente y la humanidad deformada por el pecado. Y por lo tanto, nosotros, si queremos comprender nuestra propia vida a la luz de la encarnación, lo primero que tenemos que entender es que en un hombre verdaderamente coincide la divinidad y la humanidad, es decir, en Jesús de Nazaret. Y por eso nosotros comprendemos que no hay contradicción entre lo divino y lo humano. Esto nos explica en parte, ¿no es cierto?, por qué tenemos tantas dificultades para reflexionar sobre la encarnación. Porque verdaderamente nos damos cuenta de que el Hijo de Dios, al hacerse hombre, nos invita a, por así decir, reformular, repensar, corregir, ampliar la idea que tenemos de hombre y la idea que tenemos de Dios. Mientras para nosotros Dios y el hombre sean contrarios, la encarnación no se puede verificar. Pero una vez que creemos que el Hijo de Dios verdaderamente se hizo hombre, entonces tenemos que reformular nuestra idea de Dios y reformular nuestra idea de hombre en modo que puedan coincidir simultáneamente en un único sujeto que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, que verdaderamente se ha hecho hombre y ha vivido como Dios y como hombre nuestra propia vida humana.